Cortar bien no es suficiente. Cuando empezamos en este mundo de la barbería, creemos que todo se centra en hacer un buen fade, hacer un buen corte, en que el resultado sea el más prolijo, en el desvanecido más pulcro, en la transición de grises o en la escala de grises más notoria, etc. ¿Cierto? Y nada que ver, realmente veo, se pueden ver, lo pueden confirmar ustedes mismos, ustedes mismos que son barberos, que aunque usted tenga el mejor fade del planeta, eso no garantiza una agenda llena. Y a la final todo se trata justamente de eso, se trata de monetizar, se trata de atender, de generar. Si usted hace un fade maravilloso, pero no puede vivir de eso y va a terminar colgando las tijeras pues, o la máquina, nada que ver. Y en eso quiero hablar justamente el día de hoy. Un fade o el mejor corte o cortar bien no es suficiente. Yo cuando comencé en este rubro realmente me enfoqué mucho en la técnica, pero yo comencé a cortar prácticamente del día 1. Del día 1 yo empecé a cortar. Yo empecé en este rubro porque cuando llegué a Chile trabajaba en otra área de otra cosa y quise independizarme, no quise más trabajar apatronado y arrendé una peluquería con todo adentro, pero fue como negocio nada más. Yo iba a arrendar una peluquería, iba a buscar personal para trabajar y eso, iba a administrar. Pero tenía creo que 3 sillas y tenía nada más 2 personas y yo me quedé con una silla porque yo más o menos le daba la máquina, yo le pasaba la máquina a mis hijos, tengo 3 hijos varones, por ende llevarlos a todos a la peluquería, incluyéndome una vez al mes, sale como dicen acá en Chile, es salado, es costoso, es caro. Entonces, bueno, el inmigrante tiene que ahorrar la mayor cantidad de dinero posible en cosas que él pueda resolver. Ya eso lo aprendí desde el 2014 cuando salí de mi país. Entonces empecé a practicar e empecé a consumir YouTube, pero como si si mi vida dependiera de eso. Y bueno, yo iba poniendo en práctica, buscaba algunos modelos, algunos amigos, a los hijos míos y así fui practicando. Pero pasado el tiempo, creo que si no me equivoco 3 meses después o 4 meses, menos de 6 meses después, yo tuve que dedicarme solo y exclusivamente a esto, con lo que había aprendido, con lo que había logrado aprender. Entonces, bueno, me dediqué a estudiar muchísimo y empecé a cortar desde el día que arranqué solo. Me acuerdo que fue en la Avenida Victoria, ahí en Rahue Bajo, en Osorno, Chile. Muchos de mis clientes hoy son clientes de esa época y yo no cortaba nada, realmente. Yo estaba aprendiendo, la transición me quedaba todavía. Yo no me considero un barbero altamente calificado, capacitado con el mejor fade. Entonces ahí yo me di cuenta que yo tenía que intentar enganchar o cautivar al cliente con algo diferente o algo adicional. Yo me paraba fuera de la peluquería todos los días con camisa, pantalón de vestir. Yo había recién llegado a Chile y desde el día 1 escuché que Osorno es una ciudad clasista. Yo dije, bueno, si ellos son clasistas y les gustan las apariencias, pues yo les daré apariencia. Entonces me vestía con camisa, pantalón jean, me colocaba mi pechera, me peinaba bien, tenía una pistolera, pero que es como una pistolera, pero donde yo colocaba las tijeras. Entonces metía 4 o 5 tijeras, que se me viera así como que tenía muchas tijeras y que eso me daba apariencia de una persona altamente calificada. Y bueno, además de eso, mi lenguaje. Caballero, ¿cómo está? ¿Me permite atenderlo? Bienvenido, gracias por venir para acá. Gracias por darme la oportunidad, déjame atenderlo. Cuénteme más o menos qué está buscando. Y yo me inventaba aquel personaje y le daba aquella labia, si se puede decir, aquel discurso introductorio donde yo le daba a mi cliente ese protagonismo y que se sintiera como que wow, yo estaba dando lo mejor de mí porque él se lo merecía, que ciertamente es así. Y eso fue lo que cautivó a mis clientes. Mis clientes no se iban con el mejor corte del mundo, pero se iban con la mejor atención. Y eso los hacía volver, porque a la final de cuentas, ¿quién no le gusta que lo traten bien? Entonces yo después con el tiempo, yo desarrollé, que es parte de un seminario que yo doy, que se llaman los 5 pilares de un servicio exitoso o del éxito en el sillón. Y estos son 4 principios fundamentales, ¿cierto? Estos son el servicio, que básicamente es por lo que la gente viene. La gente no viene porque yo lo voy a atender bien, o porque el sillón es cómodo, o porque está climatizado el salón, o porque el café es de grano o es instantáneo. La gente viene a cortarse el cabello, viene por un corte.
Entonces, el servicio es el resultado concreto y consistente que el cliente viene a buscar. Es a lo que viene. El estándar mínimo aceptable que debe ser el mismo lunes, viernes, sábado, miércoles, el primer corte o el último corte que yo hago en el día. Es el estándar, es a lo que viene la gente, ¿cierto? El segundo pilar es la experiencia. Es todo lo que el cliente vive desde que te encuentra, si bien sea online o que te conoce, hasta que llega a casa y se mira en el espejo. Es todo el paquete completo. Eso incluye, por supuesto, el olor del local, las fragancias que hay, la música, cómo lo reciben, todas las cosas adicionales como agüita, café, la conversación que se tiene con el profesional, cómo me sentí yo siendo atendido, todo ese paquete completo que viene en la experiencia. Luego viene el pilar de la atención. Esto pareciera mucho que fuera la experiencia o el servicio, pero no, yo lo tengo colocado en un ítem adicional y específico. Esta es la dimensión humana. Escuchar de verdad, recordar el nombre del cliente, saber que tuvo un evento importante y la próxima vez preguntarle cómo le fue, notar si llegó apurado, si llegó cansado, si está estresado, si está molesto. Ese tacto, esa habilidad blanda. La atención diferencia el estilista del proveedor del servicio. Un cliente puede encontrar algo o otra persona que corte igual o mejor inclusive, pero difícilmente encontrará otro que te haga sentir igual de valorado como lo hizo uno. Cuarto pilar, la accesibilidad. ¿Cómo es eso? Fue fácil encontrarme, es fácil reservar conmigo, es fácil consultar, es fácil hacerme una pregunta incluso post servicio, es fácil volver a contactarme dentro del horario que quiero, es fácil poder pagar, es rápido el flujo de atención. Cada fricción en el proceso de acceso es una razón para ir a la competencia. Esto incluye horarios, canales de contacto, sistema de reserva, respuesta rápida en redes sociales, claridad en los precios e inclusive muchos pierden clientes antes de que siquiera lleguen solo por el proceso. Por eso se han desarrollado un montón de plataformas para que la gente pueda acceder incluso a las 2 de la mañana. Me acordé que me tengo que cortar el cabello, busco por allí y agendo a la hora que creo que voy a poder. Y el confort, esta no tiene nada que ver con lo que usamos en el baño, que es una marca, ¿no? Aquí en Chile. El confort tiene que ver con el entorno físico y emocional, que es donde ocurre todo lo anterior. Es el ecosistema mismo, la temperatura, la limpieza del lugar, la iluminación, la comodidad de la silla, el espacio que esté ordenado, el mesón del barbero, la apariencia del profesional y también confort emocional. O sea, que el cliente se sienta sin juicio, sin presión, libre de ser el mismo. El confort también es el escenario que hace posible la experiencia. Cuando falla, todo lo demás falla con él. Entonces esos son los 5 pilares que yo considero que yo dentro de mi poca capacidad en lo que era el servicio mismo intenté compensar con los clientes. Eso fue exitoso para mí, ya que para los que me conocen, yo no solamente corto cabello, soy un barbero conocido, soy mucho más que eso. Soy una marca, soy un salón, soy una experiencia, soy un modelo, soy una referencia, y los que trabajaron conmigo saben que yo era súper ordenado, tenía protocolos de atención, manual de operaciones, etcétera, etcétera. Y eso también se desarrolló, todo eso empezó a generar todo un ecosistema dentro del trabajo que se convirtieron en 4 salones, una marca consolidada y que luego después logré venderle a alguien mi concepto. Entonces se puede decir que llegué al final de esta escalera. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo recomendar? Es ideal que usted corte bien. Nadie va a volver con usted si el corte que está buscando no lo recibe. Pero yo me acuerdo que en los inicios yo hice una especie de censo con cada uno de mis clientes. Tal vez alguno se recordará de esto. Yo le preguntaba qué le pareció el servicio, qué le gustó, qué no le gustó, por qué llegó a donde nosotros, por qué no vendría de nuevo, por qué no repetiría, por qué se fue donde estaba anteriormente, cuáles son las cosas que él considera importantes, qué le pareció la música, etc. Y luego hice una recopilación de todo eso, que obviamente no los podemos complacer a todos, pero a la mayoría, intenté adaptarme a la mayoría. Y a los que no podía adaptarme, por lo menos lo más cercano posible de la experiencia que yo buscaba. Eso se tradujo en una gran cantidad de clientes que fueron los que me obligaron a crecer. Ojo, yo comencé a cortar cabello porque tenía que cortar cabello porque era mi oficio. Yo empecé a aprender a cortar cabello porque había montado una peluquería. Y luego tuve que buscar profesionales para que trabajaran conmigo porque yo no me daba abasto de atenderlos a todos.
Y bueno, eso fue maravilloso. Yo comencé en la sala de mi casa y terminé en una esquina maravillosa en la ciudad con más de 10 profesionales trabajando en el mismo lugar. Y al mismo tiempo 3 salones trabajando, que llegamos a tener 4. Pero uno no duró mucho por tema de que no teníamos suficiente personal para ocuparlo. Que eso lo voy a dejar por otro tema sobre armar equipo de trabajo. Pero lo importante es que nosotros podamos recordar entonces los 5 pilares de un servicio o de un rubro o de un desempeño exitoso, que es el servicio, que es lo que hago en concreto, la experiencia que vive el cliente, la atención que yo le doy, la accesibilidad que tienen a nosotros y el confort que tiene el cliente en el espacio donde se está siendo atendido. Estos 5 pilares, si usted los logra equilibrar y tú me dices, bueno, no los puedo equilibrar todos, ¿en qué me concentro? Mira, yo creo que cualquiera de estos pilares, inclusive si te darás cuenta, prácticamente uno solo es lo que haces tú y lo demás es lo que el cliente vive. El servicio es lo único que haces tú. La experiencia es lo que el cliente vive, la atención, lo que el cliente recibe, la accesibilidad, la comodidad para el cliente y el confort es cómo se siente. Todo radica en el cliente. Entonces, quiero que se queden con ese consejo. Si pueden, anótelo, esa listita, y empiecen a hacerse preguntas o a evaluarse ustedes mismos. En cuanto a mi servicio, del 1 al 7, ¿qué nota me doy? O del 1 al 10 o del 1 al 20, como usted quiera evaluarse. O del 1 al 5, o pregúntelo a sus clientes. Eso es mucho mejor. Pregúntelo a sus clientes. Del 1 al 5, en estos 5 puntos, ¿qué nota me das? Servicio, experiencia, atención, accesibilidad y confort. Y que ellos mismos empiecen a guiarte hacia donde tienes que ir. Nos vemos en el próximo video. Dale like, compártelo, dale la campanilla, lo que todo el mundo dice. Nos vemos en el próximo video.